Bienvenidos todos a la primera edición del Sysadmin Day de Paradigma y Stratio. Soy Sebas, para los que no me conozcan, soy del Departamento de Sistemas de Paradigma. Y bueno, en esta charla os voy a hablar de Puppet y de lo fantástico y maravilloso que es. ¿Vale? Entonces este es el índice, muy cortito porque no tenemos tiempo para ahondar demasiado. Voy a hacer una breve introducción a qué es Puppet, por qué es ventajoso utilizarlo. Luego voy a hablar de los componentes de Puppet, de cómo interactúan entre ellos y de cómo funciona Puppet en sí. Luego ya voy a meterme en lo que es el lenguaje de Puppet, ¿vale? que ya os voy comentando que tiene un lenguaje propio. Y bueno, al final terminaré con una pequeña demo, ¿vale? Una demo muy sencilla, pero que va a poner en uso las cosas que os voy a explicar, ¿vale? Entonces, bueno, empezamos. ¿Qué es Puppet? Puppet es un sistema de gestión de configuraciones, ¿vale? Lo que nos permite es automatizar configuraciones de nuestros servidores, ¿vale? Y de forma muy fácil y sobre todo dinámica, ¿vale? Escribiendo código Puppet podemos desplegar estas configuraciones en distintos entornos, incluso distintos sistemas operativos, con un mismo fichero de configuración, de forma que todos nuestros sistemas estén configurados. Es una herramienta desarrollada por Puppet Labs, ¿vale? Está escrito en Ruby y es una herramienta open source, ¿vale? Bajo la licencia de Apache 2.0. Ahí os pongo a modo de referencia el repositorio de Git, donde se encuentra. Y bueno, solo comentaros que también tiene una versión de pago, que es Puppet Enterprise, ¿vale? Que tiene algunas extensiones, algunas features, pero sobre todo lo importante de Puppet Enterprise es que tiene soporte, ¿vale? Y el soporte al fin y al cabo se paga. Pero Puppet Open Source, que es del que va esta charla y el que uso, es completamente completo, valga la redundancia, y funcional, ¿vale? O sea, es Puppet. Y bueno, yo estoy en un proyecto que se llama Busuu, ¿vale? Es una plataforma de aprendizaje de lenguajes y utilizamos Puppet para todo, ¿vale? De hecho, el propio Puppet está configurado con Puppet, o sea, todo está hecho con Puppet. Y entonces, a lo largo de la charla posiblemente salgan varios ejemplos de Busuu, porque es donde trabajo con Puppet día a día. Y bueno, ¿por qué un gestor de configuraciones, no? Esta es la pregunta. Podríamos configurar manualmente los servidores, ¿vale? Que eso para un par de servidores, bueno, podría ser asequible. Incluso, no sé, 10 servidores, podríamos ponernos a tirar comandos SH y tal, configurarlos, pero eso nos lleva mucho tiempo. Y a medida que crece el número de servidores, crece el tiempo, ¿vale? Es directamente proporcional el número de servidores al tiempo que nos consume. Entonces, esto no escala y tenemos que irnos a otras soluciones. El siguiente nivel sería automatización con scripts, ¿vale? Que la automatización con scripts es perfectamente válida y se hace y ya nos lleva menos tiempo que la configuración manual, ¿no? Lo que pasa que tiene el problema de que está hecho por nosotros, ¿no? El factor humano, que siempre hay lugar a errores, hay que estar depurando casos no contemplados, cosas que funcionan de forma rara y no sabemos por qué, y bueno, los scripts siempre dan lugar a fallos. Además, la gestión multientorno con scripts se puede hacer más compleja. En el caso de Amazon Web Services, por ejemplo, si tenemos nuestras instancias de EC2, que son los servidores, ¿no? No sé si conocen de Amazon, son los servidores. Se pueden asignar tags a las instancias y podemos tener tags con los entornos, ¿no? Producción, preproducción, desarrollo, tal. Y luego en nuestros scripts podríamos hacer una llamada a la API para consultar el entorno, en base al entorno aplicar una configuración u otra, ¿vale? Pero esto lleva muchísimo trabajo desarrollando nuestras propias soluciones. Entonces, ¿cómo ahorrarnos más trabajo? Pues con un gestor de configuraciones. En Puppet, por ejemplo, discernir en el entorno, ¿vale? Es en la configuración del cliente, que ya os voy adelantando que es una arquitectura cliente-servidor. En la configuración del cliente es una línea donde se define el entorno y luego en el servidor, en la configuración real de Puppet, ¿no? En el código que vamos a escribir para desplegar nuestras configuraciones, es poner un if o lo que sea, y esto es
es súper sencillo, ¿vale? Y bueno, el otro día preparando la charla di con este tweet que se ajusta mucho a lo que estoy comentando ahora, que dice, ¿sabéis cómo llamamos añadir monitorización a más de 30 páginas web, 10 servidores y más de 50 servicios en esos servidores? Una ejecución de Puppet, ¿vale? Y esto es real 100%. Tú defines tu configuración de Puppet y esto se despliega en 50, 100, 200, 1000 servidores, en los que quieras. Y todos ellos pueden tener sistemas operativos distintos, tamaño de CPU distinto, memoria, producción, preproducción, desarrollo, lo que sea, ¿vale? Y esto Puppet nos permite hacerlo de una forma muy fácil. Vale, visto lo que es Puppet, os voy a comentar un poco los componentes que lo forman, ¿vale? Y cómo interactúan entre ellos, ¿no? Como os decía, es una arquitectura cliente-servidor, ¿vale? Tenemos un Puppet Master, que es el servidor, y luego una serie de clientes que son los Puppet Agent, ¿vale? Esos clientes serían nuestros servidores que queremos configurar. Bueno, de ahora en adelante a los servidores estos que queremos configurar me voy a referir como nodos o clientes, ¿vale? Para no causar confusión entre el servidor de Puppet, el Puppet Master y los agentes, ¿vale? Los clientes. Entonces, así a grandes rasgos, que ya os comentaré más adelante cómo funciona exactamente esto, pero a grandes rasgos el cliente le dice al servidor que soy una máquina Ubuntu de producción de Drupal, y el Puppet Master dice, vale, pues la configuración que te pertenece es esta, se la manda y el cliente se autoconfigura, ¿vale? En base a las directrices que le da el Puppet Master, el cliente se configura, o el nodo cliente, ¿vale? Bueno, y estos son los componentes para mí esenciales de Puppet, ¿vale? Hay un montón más. Puppet, una de las cosas buenas que tiene es que es muy extensible, tiene un montón de componentes extra, de extensiones, pero estos son para mí los básicos, ¿vale? Con los que trabajo todos los días y para mí son indispensables. El Puppet Master y el Puppet Agent ya se los he comentado, son el servidor y el cliente. Luego tenemos PuppetDB, que es una base de datos propia de Puppet, ¿vale? Que en el fondo por debajo es una PostgreSQL, pero es una base de datos propia de Puppet. Y ahí lo que se guarda es información sobre los nodos que se van a configurar, ¿vale? Y los resultados de esas ejecuciones. Luego esta información se puede consultar y hay, por ejemplo, otro componente que es el Puppet Dashboard, que no lo he metido, pero también es interesante, que es una interfaz web que permite consultar esta base de datos y obtener estadísticas y reportes del estado de nuestros nodos de Puppet, ¿vale? Entonces ahí podríamos ver qué ejecuciones han fallado, por qué, qué configuración se está aplicando en cada nodo y incluso nos permite hacer unas pequeñas tareas de gestión de Puppet. Luego, por otro lado, tendríamos Factor. Factor es una herramienta que va instalada en los clientes, ¿vale? Y lo que hace es recoger una serie de parámetros del sistema, ¿vale? Que podrían ser el tipo de sistema operativo, un Ubuntu, un CentOS, lo que sea, la versión del kernel, CPU, memoria, incluso dirección IP, etcétera, distintos parámetros de lo que es el sistema en sí, ¿no? Que estos parámetros se llaman facts. Vale, entonces esto luego se usa para determinar qué configuración se va a aplicar. Y además dentro de la configuración, cuando escribamos nuestros ficheros de Puppet para configurar las máquinas, podemos acceder a estas variables, porque son variables ya preestablecidas. Sabemos que Operating System es una variable que nos va a referenciar siempre al sistema operativo. Entonces en nuestro código Puppet podemos utilizar eso para, dependiendo del sistema operativo, instalar un paquete u otro, ¿vale? Por ejemplo. Y bueno, y por último tenemos Jera. Jera es una base de datos clave-valor, ¿vale? Que se configura en ficheros YML, que luego se almacena en una red y si es lo que realmente se consulta al final. Y esto, por ejemplo, en Buzul lo usamos principalmente para almacenar lo que viene a ser información sensible, ¿vale? Lo que son claves privadas RSA, por ejemplo, passwords, claves de APIs, lo que sea. Entonces, en nuestro código Puppet, simplemente llamando una función que es Jera y pasándole
la clave de este parámetro que queremos, ya lo obtiene directamente de la base de datos. Entonces, esto nos permite primero clarificar el código, ¿vale? Porque si pusiésemos en nuestro código Puppet un tochaco de clave RSA así, pues eso luego se vuelve ilegible, ¿no? Y primero eso, y segundo, que nos permite ocultar ese tipo de información sensible. En el caso de Busuu, vuelvo a Busuu, siempre voy a volver a Busuu, tenemos un repositorio Git donde guardamos todo, ¿vale? El código de Puppet va en Git. Y vale, es un repositorio privado, solo tiene acceso a la organización de Busuu, pero a lo mejor me interesa que todo miembro de la organización de Busuu sepa las claves de root de todos los servidores, ¿vale? Entonces, estas claves las guardamos en Jera, en el código Puppet se referencia a esas claves y luego se sube al repositorio de Git. Pero en el repositorio de Git jamás aparece ningún tipo de información sensible, ¿vale? Entonces, de esta forma también podríamos subir nuestro proyecto Puppet a GitHub, un repositorio público, lo que sea, y siempre mantendríamos la integridad de esta información, ¿no? Y bueno, habiendo explicado los componentes, ahora os puedo hablar de lo que es el ciclo de vida de una ejecución de Puppet, ¿no? Cómo se configura un nodo. En primer lugar, el nodo recoge los facts de los que os hablé, los recoge todos y se los envía al Puppet Master. Luego el Puppet Master, en base a esos facts, los analiza, determina el sistema operativo, determina pues, el entorno, determina lo que sea, y genera un catálogo. El catálogo, al fin y al cabo, a grandes rasgos, es la configuración que tiene que aplicar ese cliente, ¿vale? Puppet compila ese catálogo en base a los facts y una vez que lo tiene, se lo vuelve a enviar al nodo. ¿No se lo vuelve a enviar? No, se lo envía al nodo. Y el nodo con esa configuración, con ese catálogo, perdón, se autoconfigura y luego envía un reporte al Puppet Master diciendo el estado de la configuración, qué cosas ha instalado, vamos, lo que es un reporte, ¿no? Y finalmente este reporte en el Puppet Master se guarda en la PuppetDB y al final vemos ahí en el punto 4 que se podría usar un report collector, una herramienta, o bien el Puppet Dashboard, ¿no?, de Puppet que os comenté, o una herramienta de terceros para analizar estos reportes. Una cosa importante es que toda la comunicación entre nodo y maestro va cifrada, ¿vale? Va por SSL. En la primera ejecución de Puppet, en el cliente se crea un certificado SSL que se envía al Puppet Master, se firma, tal. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero que sepáis que toda la comunicación entre el nodo y el maestro va cifrada, ¿vale? Y bueno, esto sería cómo se configura un nodo. Bueno, otra cosa importante que me estoy dejando es que Puppet es muy listo, ¿vale? Entonces, si tú en la configuración le dices que tiene que instalarse un Nginx y el nodo ya lo tiene instalado, no va a volver a instalarlo, obviamente. El nodo, el agente de Puppet, calcula las diferencias entre el catálogo y lo que tiene él en local y hace lo que tenga que hacer, ¿vale? Si ya tiene todo instalado y configurado, pues no hace nada. Si han cambiado un par de líneas en un fichero, pues modificar ese fichero lo reemplazará, pero no va a reinstalar paquetes, a hacer cosas que ya están hechas, ¿vale? Bueno, ahora que sabéis cómo funciona Puppet, voy a meterme ya en lo que es el lenguaje de Puppet, ¿vale? Para que veáis cómo es el código y cómo podemos realmente generar estas configuraciones dinámicas de Puppet. Voy a ir desde lo más básico hasta lo más general, ¿vale? Y lo más básico del lenguaje de Puppet son los recursos, que se define como la unidad básica para el modelo de configuraciones, ¿vale? Cada recurso representa una pequeña porción de la configuración de nuestra máquina. Hay un montón de tipos de recursos, ahí os listo File, Cron, Package, Service, User Group, etcétera, pero si os miráis la documentación de Puppet, hay infinidad, hay más de 50, yo creo, que ya están todos definidos. Y además, una de las cosas buenas que tiene Puppet, como ya os comenté, es que es totalmente extensible y customizable y podemos crear también, si quisiésemos, nuestros propios recursos, ¿vale? Si hubiese algún recurso que no existiese en Puppet, lo podemos crear nosotros sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí os pongo una simple declaración de un recurso, ¿vale? Aquí a la izquierda es un fichero
el fichero etc password y nos dice ensure file, que nos dice asegúrate que es un fichero, porque en los recursos file, ¿vale? File realmente representa tanto ficheros como directorios. Ahí podríamos decirle ensure directory y nos crearía un directorio que se llama así, ¿vale? De esta forma nos aseguramos que es un fichero que tiene ese propietario y ese grupo y esos permisos, ¿vale? Y en este caso crearía un fichero, si no existiese, crearía un fichero vacío. Si el fichero ya existiese, le pondría esos permisos y esas ownerships, ¿vale? Ese propietario y ese grupo. Luego, en un ejemplo más adelante, se ve cómo a un fichero se le mete contenido, ¿vale? Pero esto es simplemente para que veáis cómo es un recurso. Y a la derecha, la sintaxis de cómo se declara un recurso, que es, como veis, es muy simple. Tipo, título, que en el caso de un fichero, el título es el nombre propio del fichero, y luego es una serie de atributos con su valor separados por comas y ya está. Esto es un recurso, ¿vale? Muy, muy fácil. Y así como es un fichero, podría ser una tarea cron, podría ser un paquete que nos podría instalar un paquete, actualizarlo, desinstalarlo incluso. También hay execs, ¿vale? Que eso nos permite ejecutar. También con Puppet podríamos ejecutar código, ejecutar scripts, ¿vale? No es solo configuraciones. También podríamos traernos códigos de Git, podríamos ejecutar pues eso, un script o lo que queráis. En el fondo Puppet es un mundo enorme. Y bueno, el siguiente nivel a los recursos ya son las clases, ¿vale? Que en el fondo una clase es una colección de recursos y lo bueno que tienen las clases es que pueden ser referenciadas, ¿vale? Nosotros los recursos no, tú el recurso lo declaras y ya está, y se queda ahí estático, fijo. La clase tú la puedes referenciar desde otra clase o desde otro sitio, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos una clase Apache con unos parámetros que bueno, en este caso es un parámetro por defecto, podría no tener parámetros perfectamente, y dentro de la clase vemos que hay tres recursos, ¿vale? El primer recurso es un paquete, el segundo un fichero y el tercero un servicio. Esta clase, estas 15 líneas, lo que nos está haciendo es instalar un Apache, configurarlo y levantar el servicio, ¿vale? Con 15 líneas estamos instalando, configurando y arrancando el servicio. Y no solo arrancando el servicio, sino que en cada ejecución de Puppet, que esto no os lo comenté, pero Puppet por defecto en los clientes se ejecuta cada media hora, ¿vale? Cada media hora va a traerse su catálogo desde el maestro. Cada media hora, gracias a este atributo de ensure running, nos va a comprobar que se esté ejecutando, ¿vale? Por lo tanto, si se hubiese caído de alguna forma, pues se volvería a levantar. Es como una especie de supervisor, ¿no? Nos va a siempre mantener ese servicio corriendo. Entonces, lo que os comentaba antes del contenido de los ficheros, veis en este caso este fichero, el httpd.conf, el content lo está cogiendo de un template, ¿vale? Apache usa templates RB, que si no me equivoco son templates de Ruby, y bueno, en este caso cogería el contenido de este template y dentro del template podemos definir una serie de variables, ¿no? De dónde coger de información. No hace falta pasársela de ninguna forma, con que la variable esté definida dentro de la clase, ¿vale? Esto automáticamente se pasa al template y ese template ya recogería esa información. Si por ejemplo pusiésemos en la configuración del Apache una variable dentro del template que fuese el server name donde escucha, ¿vale? Si nosotros por aquí declarásemos una variable fuera de los recursos, ¿vale? O sea, directamente debajo de la clase Apache declarásemos una variable que se llama server name y le pusiésemos lo que sea, pues eso ya se pasaría al template y lo cogería y tal. Y bueno, en base al entorno, sí. Si has dicho que se pueden referenciar unas clases desde otras clases, sí. ¿Se volvería a comprobar todo o cómo funcionaría eso? ¿Cómo se volvería? O sea, si yo referencio a la clase Apache desde otro sitio, ¿qué es lo que estaría consiguiendo? ¿Volvería a mirar todos esos...? Volverías... Sí, porque recursos? realmente... Si tú declaras la clase sin más,
esto ahora más adelante os voy a enseñar cómo realmente se incluyen estas cosas, ¿vale? Pero si tú declaras la clase Apache sin más, perdón, no pasa nada, eso no está declarada y ya está. Hay que incluirla explícitamente. Hay que decirle, hey, tu nodo de Drupal usa Apache, ¿vale? Y bueno, lo que no se puede hacer es incluir varias veces y hay algunas limitaciones al respecto. Por ejemplo, un fichero con el mismo nombre no puede ser referenciado en 2 sitios a la vez, eso a veces da un poco de dolor de cabeza, ¿vale? Eso ya son movidas más profundas de Puppet que ahora no me da tiempo a comentar. Pero bueno, a grandes rasgos eso. La clase de por sí no hace nada, hay que referenciarla. Vale, el siguiente nivel ya serían los módulos, que son paquetes autocontenidos de código y datos. Vamos, un módulo, un paquete de toda la vida. Bueno, una cosa que nos comenté es que todas las clases y todo esto va en ficheros que se llaman manifiestos. ¿Vale? Son ficheros con extensión .pp, ¿vale? De Puppet, que es como si fuese pues, nuestro .java, nuestro .py, nuestro .php, lo que sea. ¿Vale? Son en el fondo los ficheros que contienen el código y es donde van nuestras clases y nuestros recursos. Entonces pone ahí que todos los manifiestos pertenecen a un módulo, y eso es cierto, excepto el manifiesto site.pp. ¿Vale? Ese es el manifiesto raíz, el manifiesto principal. Es como si fuese el main de nuestro Java o de nuestro C o de nuestro lo que sea. A partir de ahí nace la ejecución y se van comprando una serie de cosas que luego hacen que se configure nuestro nodo, ¿no? Y bueno, hay una comunidad muy grande que se encarga de realizar módulos y lo sube a un repositorio que se llama Puppet Forge, ¿vale? Y hay infinidad de módulos, lo que queráis. O sea, lo que se os ocurra está ahí. Una cosa es que, vale, la comunidad, yo soy pro comunidad, ¿vale? La comunidad mola mucho y hace un montón de cosas y estoy inmensamente agradecido, pero tened cuidado, ¿vale? Con lo que cogéis. Siempre, porque para un mismo paquete, un mismo servicio, pueden haber muchos módulos hechos por varias personas y leeros bien la documentación, leeros bien qué hace cada uno de estos módulos, ¿vale? Porque os voy a contar una anécdota, que es que hace un mes o así me dio por instalar Grafana en Busuu y dije, pues lo voy a hacer con Puppet, ¿vale? Porque tenemos todo con Puppet, pues en vez de instalar paquetes, que son realmente 4 comandos, instalar un Grafana, pues dije, lo instalo con Puppet. Y a la hora de meter el módulo de Graphite, creo que fue, me volví loco. Estuve un día entero intentando hacer que funcionase eso porque tenía limitaciones en la configuración del Graphite y tal, y al final me di por vencido, lo dejé y me hice mi propio módulo para el Graphite, ¿vale? Que se adaptaba a mis necesidades. Y eso es otra cosa que nos permite Puppet, que es hacer nuestros propios módulos. Puppet, como ya os comenté un par de veces o 3, nos permite extenderlo todo lo que queramos, ¿vale? Y escribir un módulo es muy fácil. Ahora en esta vale, no, en esta no, en la siguiente creo que es. Ahora os muestro cómo es un módulo. Y bueno, ¿cómo realmente se sabe un nodo o sabe el maestro qué nodo tiene que configurar qué? Pues en el site.pp vamos a definir una serie de nodos, ¿vale? Nuestro nodo de Drupal, nuestro nodo de Symfony, nuestro nodo de lo que sea. Vale, entonces, así es como se define. Nodo con el nombre del nodo y le incluimos los módulos o clases, que al final las clases y los módulos, o los módulos suelen tener una clase que se llama igual, ¿no? Incluimos esos módulos y esto es lo que se configura en ese nodo, ¿vale? Claro, si tenemos 50 nodos de Drupal, no sé, me ha dado con Drupal, voy a seguir con Drupal, ¿vale? Si tenemos 50 nodos de Drupal, no hace falta declarar el nodo 50 veces, ¿vale? Podemos usar expresiones regulares. De forma que con una sola declaración podemos asignarle a esos nodos de Drupal que se llaman de forma similar. En este caso, por ejemplo, variaría el número simplemente
con una expresión regular podemos asignarle la configuración a todos esos nodos. O si tenemos solo 2 nodos, o 3 o 4, pues podemos ponerlos también así con comas, o incluso no tienen por qué llamarse igual, ¿no? Podrían ser distintos. Y bueno, esta es la forma en la que se le asigna al nodo la configuración que tiene que tener, ¿vale? Independientemente de los facts que os comenté, que eso ya luego va dentro del código y luego se comprueban y tal, así como el entorno, así es como se asigna a un nodo esa configuración. Y ya os digo, estos nodos van declarados en el site.pp, que es donde parte la ejecución. Cuando se entra en el site.pp se va comprobando nodo a nodo con cuál machea, y con el primer nodo que machee, pues le asigna esa configuración, ¿vale? Y bueno, esto sería la estructura de un proyecto Puppet. Tenemos 2 carpetas, manifest y modules. En el manifest tenemos el site.pp y el nodes.pp, que no es obligatorio, ¿vale? El site.pp sí. Sin el site.pp esto no funciona. El nodes puede estar o no, si da más claridad, ¿vale? Porque si definís ahí todos los nodos y sobre todo si tenéis muchos nodos y los definís ahí, el site.pp se hace mucho más legible y fácil de mantener. Pero nosotros, por ejemplo, en Busuu no tenemos nodes, tenemos solo site.pp, ¿vale? Es perfectamente válido. Y luego la carpeta módulos, donde irían todos nuestros módulos, ¿vale? Y la estructura de un módulo es esta. Tenemos nuestra carpeta con el nombre del módulo, de la que cuelgan 3 carpetas: manifiestos, files y template. En manifiestos irían todos los manifiestos de ese módulo, ¿vale? Siempre tiene que haber un init.pp, que es como... cuando haces una referencia a un módulo, cuando hacíamos antes el include de MySQL, ¿vale? Cuando venga el módulo MySQL, tirará del init.pp del MySQL, ¿vale? Podríamos tener otros manifiestos con otros nombres, MySQL user, por ejemplo, donde se configurase el usuario de MySQL, ¿vale? Pero el fundamental es el init.pp. Y luego tenemos otras 2 carpetas, files, donde irían ficheros en raw, en crudo, ¿vale? Ficheros estáticos que se llevarían a ese nodo. Y por último tenemos la carpeta templates, que es donde se definen todos los templates, ¿vale? Vale. Y hasta acá lo que viene a ser teoría de Puppet, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda antes de meterme en lo que es la demo, que va a ser muy cortita, no sé cómo voy de tiempo, pero va a ser muy sencillita. En lo que has explicado, cuando tú pones ficheros en un módulo, esos ficheros luego se pueden usar para la configuración en sí. O sea, me refiero, por ejemplo, tú instalas la base de datos y quieres cargar unos datos iniciales en algunas tablas o crear un esquema o algo. Sí, podrías definirte, eso, ¿no? Podrías ponerte esos ficheros en la carpeta y luego dentro de la clase de MySQL, por ejemplo, ponerle un exec que hiciese un... no me sale. Sí, una importación. Vale, eso, perfectamente. Ese ejemplo concreto no es un poco peligroso si se va a recortar cada media hora cargar SQL. Sí. Cada media hora se chapa. Sí, no es una best practice para nada, pero se podría hacer perfectamente. De hecho, en Busuu hay algunos despliegues y algunas cosas que se hacen con execs, ¿vale? Ejecuciones de scripts y de cosas, incluso pools de Git, ¿vale? A lo mejor repositorios o cosas que no son críticas, que no hace falta desplegar inmediatamente, eso se va trayendo de Git, ¿vale? Cuando se hace un commit o no, se hace un push y luego pues Puppet se lo va trayendo de Git, ¿vale? Y lo va pues desplegando. Y bueno, voy a pasar a la demo si no hay preguntas de momento. Tengo un ratón. No, tengo que cerrar esto, yo creo, ¿no? Vale. A ver si puedo ampliar el tamaño.
Vale, voy a tener un Puppet Master, ¿vale? Y un cliente donde me voy a traer cosas, ¿vale? Es muy sencillito, simplemente para que veáis los distintos elementos que os he ido comentando. Lo he hecho con Docker. ¿Por qué? Porque sí, porque era muy fácil, ¿vale? Porque era mucho más fácil que levantarse una máquina virtual y tal, entonces, pues si me veis tirar comandos de Docker, no os asustéis. Voy a iniciar el Puppet Master, ¿vale? Vale, el Puppet Master estaría arrancado. El código del Puppet Master lo vamos a tener, tengo montada esta carpeta, ¿vale? Lo tengo aquí, tenemos la carpeta manifest, ¿vale? Y dentro de manifest tenemos un site.pp que voy a eliminar, ¿vale? Así lo tenemos limpio. Y voy a abrirme otra pestañita donde voy a lanzar un nodo de Ubuntu, ¿vale? Un servidor de Ubuntu pelado, vainilla total, ¿vale? Sin nada. Y bueno, para que veáis que no está Puppet instalado ni nada, no hay nada. Voy a hacer una instalación de lo que es el agente de Puppet, ¿vale? Que esto estuve a punto de tenerlo instalado, pero la instalación realmente es muy sencilla para que veáis que podéis configurar un cliente de Puppet en 0, ¿vale? Vale, entonces, bueno, hay un millón de cosas ahí, pero entre ellas vais a ver, por ejemplo, aquí el factor, ¿vale? Del que os hablé, que es el que va a coger los facts. Luego, bueno, todo temas de Ruby y eso, porque, como os dije, está escrito en Ruby, ¿vale? Y nada, le damos a instalar y esto es automágico, ¿vale? Ya vamos a tener el agente corriendo. Que ahora vamos a tener que meter 3 parámetros de configuración, ¿vale? Para que se enganche ese Puppet Master y ya está. Mientras tanto, voy a crearme la carpeta de modules, ¿vale? Y vamos a crear el site.pp, ¿vale? De momento vacío todo. Y bueno, mientras se va instalando eso, podemos ir editando esto y vamos a definir un nodo, ¿vale? Un nodo que se va a llamar, pues, server 1, por ejemplo, que es como voy a llamar a ese nodo. Y de momento vacío. Vale, pues esto ya está. No está corriendo porque primero tenemos que... ahora en las instalaciones nuevas de Ubuntu y tal hay que habilitarlo, ¿vale? Vale. Entonces vamos a hacer la configuración del cliente, ¿vale? Vale, aquí no lo tengo. Conv etc puppet.conf. Vale, esta es la configuración de lo que es el agente de Puppet. Entonces vamos a meter una entrada que es el agent, ¿vale? Que es la configuración del agente. Vamos a decirle que el server sea Puppet, ¿vale? Porque Puppet es el hostname que le pasé al momento de creación del contenedor, ¿vale? Si no, ahí podríamos poner la IP o el dominio, lo que sea, donde tengamos nuestro servidor de Puppet. El cert_name, que esto tiene doble papel, es el nombre del certificado, ¿vale? Que ese que os comenté, que se genera para comunicarse seguramente con el maestro, con el servidor de Puppet. Y además es el nombre que va a tener nuestro nodo para el servidor de Puppet, ¿vale? Entonces aquí le vamos a decir server 1 para que en
en esta configuración pues nos entre en ese nodo, ¿vale? Y por último, bueno, esto es simplemente environment, por enseñároslo, que así es como definimos los entornos, ¿vale? Ahí podemos tener producción, desarrollo, lo que sea. Y luego en Puppet podríamos tener distintos entornos. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Busuu tenemos distintas ramas de Git para Puppet. Cada rama de Git representa un entorno y desplegamos pues distintos entornos, ¿no? Con estas ramas. Bueno, y sería esto, y ya está. Y si ahora hacemos historia... Bueno. Esta es la forma manual de traerse la configuración, ¿vale? De empezar este Puppet Run. Si hacemos esto... Vale, esto es porque estuve haciendo pruebas, ¿vale? Y ya se había creado un certificado para Server 1, pero no pasa nada. En vez de estar borrando certificados y tal, le ponemos Server o no le ponemos Server. Le ponemos Server 2 y ya está, ¿vale? Eso ya os digo, porque no coincidían los fingerprints de las claves, son claves distintas y... No. Vale, entonces ahora ejecutamos. Crea la clave para el servidor 2 y esto es esperado y nos dice que no puede encontrar un nodo con el cual configurarse. ¿Eso por qué? Pues porque aquí tenemos definido el server 1. Entonces si vamos a tener más servers, pues le metemos una regex, ¿vale? Y a otra historia. ¿Vale? Guardamos, ejecutamos y ya está. Y no hace nada porque no tiene nada que configurar, ¿vale? Pero esto ya hizo todo el ciclo que os comenté, ¿vale? Fue aquí, miró y no tenía nada que hacer y no hizo nada. Vale, entonces, no sé cómo voy de tiempo, voy a ver si lo puedo hacer rápido. Vale, me voy a crear un módulo que se llame demo, ¿vale? Vale, tenemos nuestro manifiesto del módulo y vamos a empezar a editarlo. Class demo, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, antes, dentro de esto, intenté utilizar el Vim, que me gusta más que el Vi, porque es más completo, y no estaba instalado. Pues podríamos decirle, pues instálame, vamos a definir el paquete Vim, ¿vale? Y vamos a decirle que esté presente, ¿vale? Entonces ahora podríamos venirnos a al site.pp y decirle include demo, ¿vale? Así estaríamos incluyendo el módulo. El módulo que tiene nuestro paquete Vim, ¿vale? Entonces ahora, si todo va bien y no me he equivocado, y ejecutamos esto, aquí se ha traído el catálogo y está aplicando la configuración, ¿vale? Esto va a tardar un momento porque por debajo, como es Ubuntu, está haciendo una llamada apt para instalarse Vim y tal, y eso, los pasos de instalación de la apt, si le pusiésemos verbose, creo que sí nos mostraría esas cosas, ¿vale? Pero si no, no. Y como veis ahí, nos pone un notice del paquete Vim y lo cambia de purged to present, ¿vale? Purged porque no estaba instalado y present porque ahora está instalado. Entonces ahora podríamos hacer un Vim del etc. Bueno, podríamos hacer un Vim, ¿vale? Ya está demostrado que está instalado, ¿vale?
Y bueno, y así podríamos hacer lo que quisiésemos, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, definirnos un fichero que se llame tmp test o demo, ya que estamos con demo. Vale, y le decimos, ¿qué es esto? Pues es un fichero. Tu owner va a ser root, perdón. Tu grupo va a ser root. Y os voy a enseñar lo de los templates, ¿vale? Vamos a ponerle content, vamos a ponerle template, que va a ser demo.rb, ¿vale? Vale, para este template voy a definir una variable por aquí, solo por enseñaros cómo va esto, y vamos a hacer que demo sea igual a demo, ¿vale? Para enseñaros cómo se mete esa variable dentro del template. Entonces salimos de aquí, vamos a demo, nos hacemos una carpeta que sea templates, ¿vale? Y dentro de templates vamos a tocar el demo.rb, ¿vale? Que es el que definimos anteriormente. Entonces aquí pues podemos poner, esto es una demo, ¿vale? Esta es la sintaxis que tiene esto, ¿vale? Entonces ahora, si volviésemos a ejecutar Puppet, pues me deja un poco mal. .rb. Bueno, a lo mejor me hace falta ponerle... No estoy seguro, ¿eh? Vale. Creía que no, pero sí, hace falta ponerle delante el nombre del módulo, ¿vale? Creía que Puppet era lo suficientemente listo como para saber que ese manifiesto estaba dentro de un módulo y que referenciase directamente a eso, pero no hay que pasarle el nombre del módulo, ¿vale? Por otro lado, es muy cómodo porque podríamos referenciar a templates de otros módulos, ¿no? De forma más fácil. Entonces, bueno, como veis, ahora nos ha creado el fichero, ¿vale? No ha instalado Vim porque ya estaba instalado. Y si nos vamos a tmp demo, pues nos pone esto es una demo, donde este demo es la variable que se ha cogido del manifiesto, ¿vale? Y yo creo que con esto podríamos ir cerrando. Como os dije, una demo muy sencilla, pero que pone en uso lo que os he explicado, y esto podría extenderse hasta los límites de vuestra imaginación, ¿vale? Si en algún momento tengo lugar a dar un seminario un poco más extenso o algo, preparar una demo en condiciones, con servidores y servicios de verdad, ¿vale? Pero bueno, esto es todo. No sé si hay preguntas o algo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Supongo que el Puppet Agent siempre se tiene que lanzar con root, con el usuario root, porque si no, no... Sí. Sí, porque como estás tocando cosas en el fondo de configuración y de servicios, eso es necesario que sea root, ¿vale? Cuando has instalado Vim, lo has hecho con un package y has puesto Vim directamente. ¿Esto cómo funciona? ¿Los nombres de los...? Vale, esto Eso directamente... por detrás, ¿vale? Hay una magia que directamente para cada... En base a los facts, ¿vale? Cuando les definimos un package, usa apt, usa yum, usa lo que sea. Sí, Le sí. podríamos poner aquí, creo que le podemos poner un source, creo que es así, no estoy seguro. Le podríamos decir que lo instale con
con apt, ¿vale? Pero la clave del package es directamente La clave, el sí, nombre es de un el nombre paquete del paquete. de apt-get, por Sí. ejemplo. En este caso, bueno, Vim no es el caso, pero a lo mejor hay algún paquete, a lo mejor no, hay paquetes que se llaman distintos en Ubuntu o en CentOS. Entonces podríamos definir una variable que mire el sistema operativo y en base al sistema operativo, al nombre del paquete, le pase uno u otro.